Estamos acá con la Marcela Cornejo de Teatro Periplos. Entonces, desde Valdivia, vamos a ir conversando hoy día sobre tu recorrido, sobre la trayectoria teatral y algunos temas que vamos a poner en la conversación. Entonces, como creo que puede ser bonito que partamos con un objeto a propósito de tu recorrido en el teatro de objetos, de figuras. Entonces, que partamos conversando sobre esto que tienes acá en la mesa, sobre este muñeco. Y ahí vamos andando por distintos pasajes de tu historia. Ok. ¿Ya? Bueno, este es un personaje de una obra que se llama Kamchaut, el otoño del pueblo Selknam. Y bueno, qué bonito que partamos con esto porque como que se unen pasiones y temas que han sido súper relevantes para mí, que he ido estudiando mucho. Entonces que les he dedicado mucho tiempo y harta pasión. Primero, el pueblo Selknam, porque es un niño, un adolescente, el personaje, Kamchaut, que está en su etapa de iniciación, como de hacer esta transición de niño a adulto. Porque, bueno, en la cultura Selknam es así, no existe la adolescencia, desde el niño pasan ya a labores de adulto. Cuando un niño comienza ya, se ve más serio, más maduro, está preparado para esta ceremonia de iniciación y de los hombres en su cultura. Y entonces desde ahí ya era una motivación tremenda crearlo, o sea, crear un personaje de la etnia, de la cultura Selknam. Eso ya me provocaba mucho interés. Y bueno, era una cultura que venía estudiando hacía como 10 años, a propósito de encontrar en la cultura Selknam las raíces del teatro. ¿Así? ¿Y por qué el teatro con la cultura Selknam? Porque a través de las máscaras comencé, bueno, fue un recorrido largo que partió con Sartori, y desde estudiar las máscaras en Europa me di cuenta que acá era mucho más, tenía más sentido estudiar las máscaras desde mis orígenes y donde habían mayores conexiones. Y entonces partí ahí en el Museo Precolombino, una investigación sobre la máscara en las etnias originarias. Y de todo el material que encontré, que era muy amplio, o sea, partí una investigación estaba Claudio Mercado en esa época en el Precolombino. Entonces le pedí una entrevista, una reunión, y él me contaba y me decía, ¿sabes que no hay mucho en las máscaras? A ver, mira, busquemos aquí. Me empezó a buscar un libro, y después otro, y en esa misma como reunión, conversación, se fue dando cuenta él mismo de que había muchísimo material. Entonces yo también me fui como desorientando, porque mientras más vasto es mucho más difícil de acercar y de encontrar lo que uno quiere. Entonces, dentro de toda esa gama de posibilidades y un recorrido enorme de un territorio súper diverso que es Chile, yo dije, no, tengo que aquí concentrarme en algo porque tengo que partir por algo concreto. Entonces lo que más me llamaba la atención eran las máscaras de los espíritus Selknam, de la ceremonia del Jain. Y entonces comencé también a ahondar en esa investigación en el mismo museo. Entonces encontré todo lo que escribió Martín Gusinde sobre la cultura Selknam, y de ahí un apartado especial a la ceremonia, porque él tuvo la oportunidad de presenciar, de vivir la ceremonia. Entonces la documentó en todos sus detalles. Y él mismo hablaba de la cultura Selknam o de la ceremonia del Jain como el gran teatro Selknam. Y él lo describe como un teatro. O sea, lo describe con las características del
de lo que hoy conocemos como teatro, desde todos sus componentes, desde el escenario, desde donde se ubica, se instala el espectáculo, la escenificación, la concepción de público, de un público participante, de un público espectador, claro. O sea, de alguien que va a presenciar una representación, de un camarín, de una disposición del espacio también, donde se ubica el espectáculo hacia el espectador, la preparación de los actores para representar un rol. Entonces ellos hacían incluso un casting, porque los espíritus tenían distintas características. Entonces para llegar a cada rol no podía hacerlo cualquier persona, tenía que ser una persona físicamente preparada para ese rol. Y toda esta investigación, Marce, derivó en una obra y en este proceso de construcción de este muñeco, ¿no? O sea, primero derivó en una tesis, en una tesis de la teatralidad de la ceremonia del Jaim. Y... O sea, ¿esa tesis la existe en el marco de algún estudio o una investigación libre? Mira, primero fue haciendo investigación libre y después fue casual, porque yo hice la carrera de teatro 2 veces, entonces, pero las 2 escuelas donde estudié no eran reconocidas, entonces no tenía ningún certificado que acreditara que era actriz, y como ya estaba en un momento dando clases en algunas universidades, ya comenzaba a hacer ruido el tema del título. Entonces me titulé en el Teatro La Casa, una titulación que también me tomó cierto tiempo porque me alargué mucho con la tesis, que lo podría haber hecho en 1 año, pero finalmente lo hice como en 3. Y entonces justamente tomé ese material que ya lo venía trabajando hacía más de 10 años, lo tomé para la titulación. ¿Y tiempo después? Viene el montaje. Entonces viene Camp Show, que fue una de las historias que más me gustó de todo lo que investigué. Lo pusimos en escena y combinamos también con esto otro, que era la construcción de un muñeco bunraku, que era una de las técnicas que yo había aprendido y que la estudié en Italia, pero con un maestro sueco. ¿Es una técnica japonesa? Es una técnica japonesa. Él la estudió en Japón, se especializó en esa técnica y la dominaba a la perfección. Y yo fui a estudiar con él, entonces todo lo que construimos se hizo tal cual, al pie de la letra, de cómo se construye el bunraku en Japón. ¿Y esto en qué consiste? Es un teatro tradicional japonés, en que hay ciertos elementos que son parte de la escena y que vienen de la misma manera a través de la tradición, desde la puesta en escena, cómo se ubica el escenario, cómo se ubican los espectadores, los manipuladores que son 3, y donde hay también una jerarquía en esa manipulación. El maestro tiene 20 años en escena y en la preparación para recién manejar la cabeza, que es esto que tengo acá, y con todos estos mandos, que en este caso son estos que mueven los ojos y mueven la boca. Este es de la boca y estos son de los ojos. Qué hermoso. Oye, Marce, ¿cómo fuiste ya, así como nos vamos ampliando, pero cómo fuiste llegando desde lo actoral, desde tu formación como actriz, al trabajo de fabricar, de crear máscaras, de crear muñecos, en otro oficio que es distinto al actoral, porque tiene que ver con lo plástico, con lo manual, ¿cómo fue esos inicios? Mira, puedo haber partido en la escuela, en el Brecht, para nuestro examen en realidad fue como nuestro examen de egreso. El montaje trabajamos, no me acuerdo cómo se llamaba la versión, porque nosotros le llamamos A la diestra de Dios Padre, que viene de una obra colombiana.
Y Pide tres deseos también, El error y la muerte, tiene distintos nombres. No me acuerdo exactamente cuál fue el que tomamos nosotros para ese montaje. Pero bueno, yo trabajaba entre varios personajes a una de las muertes. Y para esta muerte necesitaba una máscara. Entonces construí primero esa máscara, me encantó hacerla. Fui buscando mecanismos que moviera la boca. Ahí fue como descubriendo que tenía como cierta habilidad. Y entre también descubrir eso como como personalmente, de que esto me gusta hacer, también hubo cierta valoración de otros. Entonces, esto te quedó bien, o mira cómo aprendiste a hacer esto. ¿Y ahí lo hiciste autodidacta? Sí, absolutamente. O sea, fue como de lo que tenía en la casa y imaginando cómo se podía hacer. Ya obviamente que en la escuela tú ves que hay uno que otro conocía cómo sacar el molde del rostro, y así como entre compañeros fuimos como descubriendo cosas, pero muy autodidacta. Habían algunos que habían pasado por la Sociedad Anónima. Algunos compañeros, es una compañía de teatro de calle de fines de dictadura, más o menos en esa época, y principios también de la transición a la democracia. ¿Y tú estudiaste en ese tiempo en Brecht? Yo estudié el año 90, entré al Brecht, ya. O sea, partiendo de la transición. Pero ahí era una escuela muy particular, y que yo elegí también por eso, porque era muy social. Se formó con profesionales que venían de Alemania, de la RDA, y alemanes y chilenos retornados, entre ellos la Nalga Hernández. Entonces, y con una preparación muy inspirada en Brecht. De hecho, algunos de los montajes vino a dirigirlos un alemán que era experto en Brecht, los montajes de egreso de la escuela. ¿Y esa escuela cuánto duró? ¿Tenéis como alguna referencia? Partió el 89, fue el primer ingreso, pero el equipo se armó antes. El equipo que lideraba Teresa Rode, la directora, que era cientista teatral, una mujer muy preparada, muy teatralmente, y sobre todo en la parte teórica, era una especialista ella. Y bueno, entonces desde ahí había un trabajo también bien colaborativo, algo que ahora se está dando, pero en esa época ya era muy rico de contribuir, de colaborar. Entonces, esto de que venía gente de la Sociedad Anónima, que de hecho la misma Teresa Rode, que vio un espectáculo de la Sociedad Anónima en la calle, y becó a una de las integrantes. Pero también venían otras personas que habían estado en la compañía, entre ellos Domingo, que es el director de Periplos. Domingos también pasó se conocieron en la escuela. Nos conocimos en la escuela, y él también había pasado por la Sociedad Anónima. Entonces, de ahí que también venía mucho conocimiento de este arte, de las máscaras, muy visual, y que todos ponían también al servicio de los montajes y del aprendizaje de todos. Entonces, por ahí también algo nació de las máscaras, claro. De tomar los moldes y todo eso que uno dice fue autodidacta, pero no tanto, o sea, como claro. que... O sea, fue también un grupo de aprendizaje, un aprendizaje colaborativo también ahí. Exacto, o sea que como de lo que ellos ya sabían yo fui mirando y rescaté. ¿Y en tu infancia, por ejemplo, reconoces alguna vez como huellas así o elementos que hablen de tu interés sobre lo plástico, lo visual, lo teatral? Solo interés. ¿Solo interés? Solo interés, porque dibujaba muy mal y aún hoy no dibujo bien. O sea, mi habilidad está en la tridimensionalidad. Yo me entiendo con la arcilla. Y ahora con la madera, que la descubrí después, harto tiempo después, pero también me entiendo harto con el tallado. Pero siempre el volumen. Pero el plano es muy difícil para mí. Entonces, todas esas frustraciones escolares como que me hacían pensar de que era pésima para construir. O sea, de hecho, hay como una historia como de un personaje que en algún momento, cuando fui a estudiar con Sartori,
y me veía dibujar y me decía, oye, pero esos dibujos, y vas a ir a estudiar con Sartori, así como, ¿cómo te atreves? Pero son lenguajes muy distintos, ¿no? Sí. El tallado, la arcilla, que el Además que dibujo. mira el estilo de Sartori, o sea que no es la forma en que... ¿Esos son dibujos de Sartori? Sí, estos son diseños también? Sí, este también. Mira, claro. Entonces es un trazo dinámico, suelto, que va hacia otro... Claro, no es una cosa realista. Exacto, sí. No es el naturalismo, no es Claro. el hipernaturalismo, para nada. Claro. Entonces va dirigido hacia el teatro, y el teatro es acción, es movimiento, es dinamismo, entonces Claro. el trazo también va por ahí. Entonces aprendí a dibujar y a diseñar las máscaras con Sartori. Entonces ahí recién me solté. Y ahí también no hubo alguien que me pusiera técnica. O sea, la técnica va así, 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 así. Sino que es como nos vamos a dirigir hacia las máscaras. Entonces necesitamos soltar la mano. ¿Y la actuación? ¿Y la actuación y tu infancia? No, eso sí estaba determinado. Eso sí, sí. O sea, como que la parte manual no. De hecho, yo ponía muchísimo interés en todas las artes plásticas que se llamaban en esa época. Y siempre, nunca tenía buenas evaluaciones. Como con todo el cariño que le ponía, no era el fuerte. Pero sí la actuación. O sea, desde pequeña me encantaba la ópera. ¿En serio? Sí. Y andaba cantando todo el día, inventaba ópera y me hacían callar todo el día. Y me echaban porque cállate, para. ¿Tus papás no tenían alguna experiencia o historia con las artes, no? No, ninguna. Y tampoco la música clásica y eso, nada, o sea. ¿Y de dónde te venía ese interés? No tengo idea. No tengo idea cómo me sabía la Ave María, operate. No sé, la verdad. Mira, es que no sé. Qué curioso. Sí, es súper curioso. Yo también lo pienso ahora como, ¿por qué me gustaba tanto la ópera si no tenía de dónde? ¿Y en el colegio, por ejemplo, estuviste en algún taller de teatro? Sí, talleres de teatro siempre, todo lo que había, pero tampoco era como de dónde pudiese la música o la ópera, tampoco, no, ningún referente, ninguno. Pero la actuación sí, pues entonces taller de teatro que había, yo participaba de todo lo que había. Entonces, sí, bailar, cantar, estaba como disponible siempre. Yo. Y ahí fue como natural de alguna manera el hecho ya después de salir de cuarto medio y decir ya voy a estudiar teatro, me voy a empezar a dedicar a eso. ¿Cómo fue ese proceso y cómo lo vieron en tu familia, por ejemplo? Mira, en mi familia estaban súper acostumbrados a que si había festival de la voz, yo iba a cantar. Si había un evento de música, yo estaba cantando. ¿Sí? Siempre yo era parte del repertorio, del elenco de las actividades que hubiese en el colegio. Así que con eso estaban súper acostumbrados. Pero el camino hacia la actuación, como que también durante la enseñanza media, también, aparte de saber que iba a ser actriz siempre, fui también encontrando el norte, hacia dónde. Entonces, como estábamos en plena dictadura, y fueron los momentos más intensos de la dictadura en mi última etapa escolar. Estamos hablando como del 85 en adelante. Exacto. Y yo salí del colegio en el 89. Entonces todo el periodo del plebiscito, yo estaba en enseñanza media y eso era pero muy, muy, muy intenso, y eso me tocó además. Estaba participando de un taller de teatro que después se transformó en un taller de monitoría teatral de una ONG, Servicio Paz y Justicia. Entonces allí, aparte de tener clases 3 días a la semana, después de clases yo me iba para allá, hacíamos actividades todos los fines de semana en poblaciones. ¿Y eso tenía que ver con alguna organización así como la Vicaría? No, era una ONG que sí tenía cierta vinculación con la iglesia. De hecho, el primer taller que tomé con ellos fue en una San Vicente de Paul, parece una iglesia como de la Florida, que está en el paradero 14 de la Florida. Fue el primer taller que tomé con ellos.
pero después ya ese mismo grupo derivó en este grupo de pedagogía, de monitoría teatral. Entonces ahí se fueron vinculando personas de distintas escuelas, de la escuela de Nelson Brot, del DRAN, de la Chile, actores que nos hacían clases. De hecho, después con uno de esos actores terminé siendo colega, con Yevgeny Mayorga, con el que vamos a trabajar casualmente ahora, nos va a dirigir. Con el Fondo de Cultura que salió ahora. Exacto. Ay, Sí. qué bien. Y a él lo conocí en esa época, de escolar yo, y él ya era actor. Y bueno, entonces también, imagínate, todo era muy social. La hermana de Jeff estaba estudiando en el Brecht. Entonces ahí también tuve el primer conocimiento de esta escuela de teatro. ¿Y ahí tuviste apoyo de la familia cuando dijiste, ya, yo termino cuarto medio, me voy a ir a estudiar en esta escuela? ¿Tus papás te apoyaron? ¿Cómo fue? Porque los casos son sí, diversos, no sé, pues sí. yo... Mira, no fue una felicidad, Ya, porque lo voy a dejar mal. claro. Pero tampoco te lo prohibieron. Pero no, sé, de pues. ninguna manera, Ya. de ninguna manera. Así como que, bueno, arréglatela, o sea, todo el periodo de escuela tuve que trabajar, me colaboraban, sí, sobre todo mi papá me colaboraba con la mensualidad. Pero fue un trabajo también muy personal, porque no gran apoyo no había. Sino que después cuando ya me vieron haciendo teatro ya profesionalmente y viendo que, sí, no hay vuelta, esto es lo que va a hacer, Claro. así como ya pusieron mi mamá más atención. Y de hecho mi mamá después nos colaboraba muchísimo. Mi mamá se involucró, pero O sea, la fuiste conquistando. hay muchos montajes en que ella hizo todo el vestuario. Mira, De qué hecho, lindo. después- Se repite en algunas conversaciones, Sí, como ese involucramiento. mi mamá estudió alta costura. Entonces, Le venía ahí. claro, de pronto nos llegaron unos diseños en uno de los montajes que trabajamos que dirigió Ernesto Tone, Los Justos, y la diseñadora hizo unos diseños preciosos. Pero eso había que llevarlo después a la confección. Entonces, ahí mi mamá fue la que llevó... Concretó los entre las dos vestuarios. concretó ese diseño en vestuario. Y bueno, y ese y muchos otros que nos fue colaborando. Así es que sí, la fuimos conquistando y casi fue como parte del equipo De teatro película. en varios montajes. Y lo último, como de la escuela, como esta determinación de estudiar, como ya sabía que existía el Brecht, yo no quise nunca postular a una escuela de teatro como la Chile o la Católica, ni siquiera pensé ¿Por qué? en ese camino. Porque el Brecht era como La continuidad de la lo que continuidad de lo que venía haciendo. haciendo, absolutamente. Entonces, era la escuela que tenía la línea social que yo quería. Fuiste fiel a tu Sí, camino. sí, no había no había vuelta. Entonces, de hecho, teníamos en el colegio un súper programa como de orientación, de entrevistas personales. Cuando tuve mi entrevista personal, que el orientador se preparaba, buscaba todo el material de acuerdo a tu línea, lo que tú querías seguir, y él me tenía sobre la mesa, mira, está el teatro La Casa, este es el puntaje que necesitas. Entonces yo le dije, no, yo no necesito el puntaje, voy a dar la prueba porque yo necesito rendirla para la postulación de esta otra escuela, pero yo voy a estudiar en esta otra, así que muchas gracias. Con 18 años, sí, ahí. 17. 17. Sí. Saliste más chica del colegio. Sí, y un año adelantado. Así que no, se lo tenía absolutamente claro. No. Y tiempo después entraste a la Mancha, A la Mancha. Escuela de la Mancha. ¿Y eso fue años después de terminar con la escuela Brecht? No, fue muy pronto. Muy ¿Y por pronto, qué? ¿Por qué entraste a la Mancha ahí? Porque mientras estaba en el Brecht, la misma Naldi nos contó, ella conocía a Ernesto Malbrán, y Ernesto Malbrán venía llegando a la Chile, a la escuela de teatro, y llegó con su hijo, Rodrigo Malbrán, y Ellie Nixon, que era la esposa de Rodrigo en ese momento, y que venían de la escuela de Lecoq y habían formado la compañía La Mancha. Dieron unos talleres en la Chile y también crearon un montaje que es Matando el Tiempo, con máscaras.
Entonces ya empezaba a sonar la compañía La Mancha, mientras yo estaba estudiando en el Brecht. Y después me enteré de que iban a hacer, y la Naldi nos contó, de que iban a hacer unos talleres para hacer otro montaje, que era parranda. Entonces que iban a... no estaba publicitado de esta manera, pero sí se sabía que las personas de ese taller iban a seleccionar personas para este montaje, que era una banda de bufones con textos de Nicanor Parra. Y entonces tomé ese taller en el chileno-británico. Bueno, y curiosamente, yo te lo conté hace muy poquito, tuvimos un accidente en Los Zancos, con estas gracias que hacía la Sociedad Anónima. ¿Tú también participaste de ese No, grupo? no, pero sí terminaba también participando de experimentos que hacía gente que había salido de la sociedad, ¿no? Entonces, con los zancos. Y entre eso era mucho virtuosismo, hacer vuelos, y como yo tenía súper buena expresión corporal en esa época, y era livianita y pequeñita, era la pieza clave para los vuelos. Entonces, los zancos giraban, y en el vuelo me tomaban y me hacían girar. Wow. ¿Tú con zancos girando? No. Yo estaba en piso, Ya. entonces el zanquista me tomaba y me hacía volar. Entonces, entre esa pirueta que lo estábamos haciendo en la escuela, piso de madera, se resbaló el zanquista y cayó sobre mí con un perno de los zancos en una costilla. Entonces me lesionó una costilla y estaba tan empecinada en tomar ese taller que fui a tomarlo igual, lesionada. Y había una preparación física también intensa en ese taller, y en La Mancha en general, en todo lo que hace La Mancha. Entonces estaba ahí muy fatal con el dolor, ahí se empezó como a agudizar, y finalmente terminé en la urgencia. O sea, haciendo uno de los ejercicios, que no fue por los ejercicios del taller, sino que era por la lesión que tenía en la costilla. Terminé sin respiración y en una urgencia, porque se me había astillado y eso me estaba provocando una... ¿Y eso durante el mismo taller? Durante el mismo taller. Entonces, para resumir, no lo terminé. Claro. No lo terminé, pero ya quedó ese vínculo con Rodrigo Malbrán, y siguió acordándose de mí por ese evento y por también por lo que había hecho durante el taller. Entonces, Parranda se formó, eligieron a las personas, crearon la obra, y hubo un momento que salieron 3 actrices, creo, del montaje, y necesitaban reemplazos. Entonces ahí Rodrigo se acordó de mí y me llamó. ¿Saltaste primero a la compañía y luego es la formación? Y luego a la formación, claro. Entonces, esto fue el 93, yo terminé la escuela, y el 94 Rodrigo creo que me invitó a participar de Parranda. En esa época yo estaba trabajando con Ernesto Tone también. Ernesto Tone, el exministro de Cultura. Claro, y estábamos creando Los Justos. Entonces estábamos incluso en una temporada ya con Los Justos cuando vino esta invitación de Rodrigo. Y bueno, y ahí fue como súper difícil, fue como una conversación también que recuerdo claro, porque tampoco sabía qué camino tenía este grupo del imaginario, que era el grupo que estaba liderando Ernesto, que estaba encantada con ese proceso. Que también era un teatro así, bien visual, corporal. Sí, era un teatro muy experimental, un teatro muy rico, ese periodo que lo recuerdo pero con mucho cariño. ¿Cómo se llamaba el grupo? Grupo del Imaginario. Porque desde ahí también descubrí el valor de la investigación, porque era un proceso de tremenda investigación, de muchas entrevistas, de irnos involucrando con la obra, que eran Los Justos, de estos revolucionarios, pero también mezclándolo con revolucionarios de nuestro contexto. Tuvimos entrevistas con personas del MIR, aprendimos a tomar armas, a apuntar,
porque era parte del montaje. Entonces todo lo que hacíamos estaba súper súper investigado y súper que pasaba como por todo el cuerpo, pasaba desde el intelecto, desde llevar también al cuerpo y a la creación del personaje con todas estas entrevistas. Entonces fue un trabajo muy rico desde ahí, y también había harto de audiovisual. Entonces había mapping en el... Ah, mira, en un momento donde Claro. no se hacía mucho. No se hacía mapping. Por Yo descubrí el mapping años. en esa época, en el Claro. 94 creo. Después lo voy a corroborar en algún folleto de la obra, pero sí estoy casi segura que fue el 94. ¿Y ahí qué te llevó como a tomar la decisión de irte a Parranda, a la otra obra, al otro grupo? Mira, había un lenguaje que a mí me hacía mucho sentido, porque era un lenguaje que venía de una tradición popular. Entonces, que venía también con esto otro del Brecht. O sea, siempre mi camino viene desde lo popular. Claro, como un poco conversando sobre la escuela de La Mancha y cómo se fue abriendo y despertando este interés y este conocimiento que vas adquiriendo, que vas por el que vas transitando sobre la comedia del arte, ¿cierto? Las máscaras. Mira, esto es lo que te decía, como que así veía a Amleto Sartori a sus personajes. Esta imagen que está acá, te fijas que están en un bar, estos personajes con rostros muy expresivos, con líneas muy expresivas, donde uno solamente al mirar te puedes imaginar una historia de este ser. Entonces puedes leer una historia en las líneas de la máscara. Eso era como la búsqueda de Amleto, que después toda esta herencia la tomó su hijo Donato. ¿Con él fue que tú fuiste a estudiar? Sí, ¿Con Donato? Con Donato. Con Donato Sartori. Uh-huh. ¿Y cómo conociste a Sartori? A Sartori lo conocí la primera vez que escuché de Sartori fue en La Chile. Estábamos trabajando un montaje de escuela con Jaime Schneider, y él hacía clases de movimiento en La Chile, y él siempre preparaba sus exámenes con montajes muy elaborados. Muchas veces eran musicales, y en esa ocasión en La Chile hizo una versión de Amadís, y allí trabajaron con máscaras. Entonces usaron estas máscaras que creo yo que las deben haber hecho en estos talleres que hizo La Mancha cuando trabajó Matando el Tiempo. Entonces ahí vi estas máscaras tan expresivas, tan particulares, que eran muy distintas a las que había visto antes. Entonces me llamaba mucho la atención de justamente esto, de ver una máscara X e imaginarme inmediatamente un rey, por ejemplo. Un rey engreído, soberbio, con características muy determinadas de la personalidad de un ser humano. Entonces, poder observar esas características psicológicas en un rasgo de una máscara, eso me sorprendió. Y yo creo que ese fue como el hito inicial con este recorrido con las máscaras. Y bueno, después ahí obviamente las usaban en escena, en este montaje que dirigió Jaime Schneider, y empecé a preguntar de las máscaras, y decía, no, es que esto viene como que deriva de la línea de Sartori. Entonces ahí como que recién me empieza a sonar el mascarero, el creador de máscaras. Y después como que ya lo descubro y tengo muchísima más información en La Mancha. Tiempo después, cuando ya estudié en La Mancha
y ellos trajeron algunas máscaras de Sartori para el entrenamiento de la escuela. O sea, algunas máscaras neutras y otras de la comedia del arte. Entonces ahí obviamente se trataban con un cuidado enorme porque eran las máscaras de Sartori, y ahí en La Mancha obviamente Rodrigo Malbrán sabía perfectamente quién era Sartori, y entonces tenían un tremendo valor esas máscaras. Después ya saliendo de la escuela, porque esto era un estilo más en la pedagogía, no es que se centrara solamente Claro, que también estaba el clown, los bufones, el melodrama, la tragedia. Habían varios otros estilos por los que uno pasaba durante la escuela, entonces no es que uno estuviese todo el año estudiando las máscaras, sino que eran ciertos momentos. Pero obviamente que yo estaba fascinadísima con las máscaras, y lo otro también es que cuando tuvimos comedia del arte y comedia humana, yo trabajé una máscara muy popular, que también la creé yo, ya con las directrices de la Ellie Nixon, que no hacía clase, y también ahí encontré algo especial. Ahí encontré la energía de la máscara. Descubrí esa energía extracotidiana, y también descubrí esa energía extracotidiana en el mundo popular, porque era un personaje muy popular. Entonces hice una adaptación de un monólogo que era de Lavarus, creo, que es este monólogo de al ladrón, al asesino, al criminal, justicia, pues justo cielo. Ese es el texto. Y yo lo adapté a este personaje. Entonces me salió una mujer que era muy parecida a Doña Berta de la Feria Fluvial de acá, pero le puse mucho garabato, y venía de una familia disfuncional, no sé. Entonces ahí le creé todo un entorno al personaje. Entonces era una mujer salvaje que venía con una escoba así, con una energía que irrumpía en el espacio, y no era el ladrón, era el lairón. Al lairón, al asesino, al criminal, justicia, pues justo cielo. Y venía así, pero endemoniada, porque el hijo le había robado. Entonces tenía ahí un desastre en la familia, y venía persiguiendo al hijo que le había robado. Entonces también hubo ahí un descubrimiento en ese momento. Un descubrimiento como para físico, ti, físico. Ya eso fue más como actriz. Como actriz, ocupando sí, la máscara. como actriz usando la máscara. O sea, como ahí descubrí la potencialidad de la máscara, que va más allá, insisto, de estos estereotipos de la comedia del arte, de que el personaje es el avaro, es el doctor fanfarrón, es el enamorado, no, o sea, este personaje puede ser también un personaje que utilice la máscara en escena. También puede ser de un entorno conocido de uno. O sea, yo no conocía a ese personaje, lo inventé, pero sí había compartido mucho con el mundo popular, o sea, venía del mundo popular. Conocía las ferias de Puente Alto, por ejemplo. Entonces tenía mucho en mi cabeza, mucho bagaje, este bagaje cultural. No necesariamente siempre son pintores o son músicos clásicos o grandes escritores de la literatura universal. O sea, del bagaje universal, el bagaje cultural también puede venir de una feria muy popular, de una comuna muy popular. O sea, entonces eso también, como actor, como actriz, también ese es tu alimento, te nutre a la hora de llevar personajes a escena. Claro. Y las máscaras y las máscaras, los muñecos también, estos lenguajes de alguna manera te permitieron como articular distintos lenguajes, sí, o estas distintas materialidades o experiencias. Claro, ¿sí? Porque, bueno, nace primero con este descubrimiento, como hallazgo con la máscara, y de cómo
también un personaje puede vivir con tal intensidad, una intensidad mayor que un actor sin máscara. Entonces eso me gustaba mucho, como descubrir esa energía, pero apoteósica en escena, y que la máscara ayudaba mucho para eso. Y bueno, de ahí yo me desvié con lo de Sartori, porque después viene descubrir que Sartori hacía formación. Claro. Entonces, que además de ser este ilustre mascarero, que sus piezas estaban en el mundo y en museos importantísimos del mundo, estaban las máscaras de Sartori, descubrir que ese tremendo personaje se podía acceder a él, claro, podías llegar podías llegar a ser discípulo de él, podías llegar a aprender con él. Me hizo pensar, o sea, como que pensé que de alguna manera las máscaras y toda esta posibilidad de amplificar la energía y todo, quizás también te vincula a este gusto por la ópera. Así como que hay una grandiosidad, un despliegue. Es verdad. Como intensidad. Sí, es que es una pasión y es el sentimiento llevado al extremo. Claro. Entonces, como que te olvidas del mundo, es como ensimismarse en la emoción. Eso me gusta de los personajes. Oye, Marce, y ahí está Sartori, como si tuvieras que hacer como una especie de constelación, así. ¿Qué personas han sido bien significativas para ti en tu formación, en tu recorrido como creadora? Partiendo con Jaime Schneider. Después, Donato Sartori y la Verónica García Huidobro. Cada uno, si pudieras como dar alguna... Esos son como mis tres pilares, o sea, como ¿Y cada uno en qué? ¿En qué espacio? A Jaime lo conocí en la escuela, él era profesor de pantomima, y Jaime también es un artista nacional con una trayectoria enorme, y él trabajó con Neusbander, con los mismos de Neusbander, y traía una metodología, una pedagogía muy rigurosa, pero al extremo del rigor. Y la traía de la formación con Neusbander y de trabajar en la compañía de Neusbander. De hecho, hace poquito estuve escuchando a Mauricio Celedón de sus historias, y también contaba cómo sufrió con Neusbander. Mira, de este rigor, esta disciplina de la varilla, del movimiento preciso, exacto. Y bueno, así era mi maestro, así era Jaime Schneider. Y lo conocí como profesor en el Brecht, y después Jaime, que ya tenía 50 y tantos años en esa época, estaba como a los 50, muy cerca como estoy yo ahora, muy cercano a mi edad en este momento. Pero él ya venía como con una idea de heredar, de traspasar, de traspasar todo lo que traía. Sentía mucho lo que pasó en la compañía cuando murió Neusbander, de esta orfandad. Entonces quería que esto no quedara también en orfandad. O sea, si él lo había heredado de Neusbander, él también lo quería heredar a otros. Entonces tomó algunos alumnos, discípulos, él eligió discípulos de la imagen y del Brecht. De la imagen habían 4 personas, estaba Rodolfo Vázquez, Francisca Navarro, la Tania Brodsky y el Felipe Brown. Y del Brecht estaba Domingo Araya y yo. Entonces nos tomó bajo su varilla y creó una escuela en su casa. Wow. Él arrendaba una casa cerca de Huérfanos con Libertad, y una de estas casonas antiguas que tenía
un espacio enorme donde trabajar él. Y trabajamos todos los días después de la escuela, teníamos clase con él, en la tarde. Entonces, de una rigurosidad, pero ¿Y eso él hacía así gratuito? Gratuito. Mira que... Gratuito. Él se propuso formar personas que él seleccionó y bueno, estuvimos todo el año, un año completo en ese periodo, que teníamos una musculatura y una precisión, pero de maravilla. Pero finalizando el año, a los chicos de la imagen había mucho casting en la televisión, claro. Entonces, bueno, de hecho, Felipe y tres de ellos por lo menos, estuvieron en teleseries y derivaron. Mira, uno no se imagina, claro, Felipe Brown como sí, pues, haciendo pantomima. Pantomima, claro. Entonces, ahí a Jaime como que le movió el piso eso. Y como que sintió como que no es lo que yo me había imaginado. O sea, yo quería hacer escuela con esto, quería formar compañía, quería que esto derivara en espectáculos, que derivara como en otra... claro. Y esto de los castings claro, no va a funcionar, porque va a ser un casting tras otro y como que se le derrumbó el sueño. ¿Y tú seguiste con él trabajando? Sí. Entonces, desde ahí, él decidió que iba a seguir trabajando solo conmigo. ¿Y en qué espacios? En espacios de formación. Entonces, él me dijo, desde ahora usted es mi profesor ayudante. Y entonces todo lo que él hacía iba conmigo. Entonces hicimos, ponte tú, en la escuela, yo le ayudaba en sus montajes, en el imagen hicimos Momo y Jojo, que eran comedias musicales, y en la Chile hicimos Amadís, hicimos unos talleres también en el INJ, en el Instituto Nacional de la Juventud, y ahí era muy divertido también, porque yo estaba acostumbrada a ser su alumna, su discípula. Entonces me decían, no, usted es la profesora, y mi profesora ayudante. Y era bien así como, estimada. O sea, ese rigor que tenía como, era hasta en el trato también. Estimada, no se ponga a hacer los ejercicios junto con todo, porque usted está aquí para corregir. Y tiene que observar, tiene que corregir, tiene que alinear esas columnas. Y tú eras muy joven, ¿o no? ¿Cuántos años? Joven. 23, 20... A ver, yo trabajé con Jaime el año 92. Fue este proceso de escuela truncada que él creó. Yo entré a la escuela en 90, a los 17, 18, 19. ¡Wow! Sí, estaba entre los 19 y 20 años. Mira. Entonces, porque además que con Jaime fuimos generando una relación también como de ya no solamente de dónde la precisión de la ubicación de la mano y de la columna, de la dirección. Las columnas eran pero así, una cosa pero de una rigurosidad espantosa, encontrar el punto exacto de la línea del cuerpo, sino que también como cosas muy emocionales. O sea, como te enfrentas a la crítica, por ejemplo. Mira. El cuidado por la crítica. O sea, ojo con quién te relacionas. ¿Y qué te decía ojo cómo escuchas. Sobre la crítica? Por ejemplo, me decía, tal persona te hace una crítica que no es necesariamente constructiva. O sea, como de distinguir así. Claro. Oye, qué importante eso. Entonces, pon atención en eso, o sea, pon atención en eso y pon atención con quién vas a trabajar. Y si vas a trabajar con esa persona, que esas críticas no tienen que no tienen que como menoscabar tu autoestima. Claro, oye, pero que hablemos de eso después, porque tiene que ver un poco como con el cuidado también, claro. ¿no? Porque uno podría pensar de la cosa más rigurosa, que está como más cercano a veces a una cosa que puede ser incluso maltratadora, que es como no sé, qué sé yo, bueno, hay en la dirección pasa mucho, especialmente yo creo que
no sé si todavía tanto, pero estilos de dirección que son como muy medios maltratadores, Sí. que eso no, eso lo hiciste pésimo, ¿cachai? Claro. A poder tener esta capacidad como de distancia de alguna forma, Exacto. porque como están hablando de una crítica o un comentario para la actuación, para el trabajo de la actora actriz, habla de la persona. O sea, no están criticando el objeto, entonces es muy difícil cuidar esa distancia. Sí. Puede llegar muy fuerte. Sí, no, hay una facilidad de generar un trauma, pero Claro, que está ahí a la mano fácilmente. claro, porque se está hablando de, no sé, pues de tu cuerpo, de tu corporalidad, de tus movimientos, Sí. de tu emocionar, es difícil guardar esa distancia, porque es muy importante, Sí. porque efectivamente un comentario te Y no puede- solamente del cuerpo, sino que también intelectualmente. O sea, También. cuando tú propones una idea, cuando haces un Claro. comentario en relación a lo que sea, que eso es tonto o eso. O sea, imagínate, estamos hablando de los años 90, o sea, cuando la mujer, Claro. ahora, la misoginia era, pero estaba presente siempre. Pasemos a Sartori. Yes. Bueno, este Sartori, este dios de las máscaras, que tanto admiraba, descubrí que había un atelier en el Instituto Internacional de la Marioneta con Sartori. Y estos ateliers son espacios que se dan en el verano, porque la escuela del Instituto Internacional de la Marioneta dura 4 años y el ingreso es cada 4 años. Wow. Entonces hay muy pocas personas que acceden a la formación allí. Entonces invitan todos los veranos a 2 maestros, o por lo menos en esa época era así, a 2 maestros de distintas disciplinas a dar estos ateliers, que son formación muy intensa, son clases de... Como residencias. Son residencias, claro, de las 9 de la mañana hasta las 7, 8 de la tarde, todo el día trabajando. Y el mes completo. Entonces son una cantidad de horas enorme. Y en ese momento estaba Sartori y Philippe Gentil, que eran 2 grandes figuras. Entonces postulé y viajamos, justamente se coincidió con otro viaje que teníamos con la compañía, que era nuestra primera gira a Europa. Con Teatro Pericles. Con Teatro Pericles. Bueno, allí le conocí con una fascinación. Eso fue en Italia. No, ¿no? Francia. En Francia. En Francia, en Charleville-Mézières, que es donde está situado el Instituto Internacional de la Marioneta. Y estuvimos allí trabajando todo este mes la cartapesta, una técnica en particular, y le llamó la atención algo a Sartori, de estas 15 personas que habían conmigo, porque hubo una máscara que a mí no me gustó el color. Y esto que estaba de días empastado, y luego de haber pintado y haber puesto el betún de Judea y toda una terminación que era un proceso de días, a mí no me gustó el resultado y lo borré. Lo lijé completamente de nuevo. Aparte me quedaba como horas después, mientras todos iban a comer, yo me seguía lijando porque no me había gustado. Entonces, como esta rigurosidad de Jaime, que la tenía pero así en las venas, así. Y entonces quedó así como, esta persona es como de otro mundo, como distinta a las personas que había conocido antes en estas formaciones. Y un día se acercó a conversar conmigo y me dice, oye, yo veo que tú tienes un interés como distinto al común de las personas, entonces yo te ofrezco que si quieres el próximo año, yo hago un seminario todos los años en Italia, vayas a tomar el seminario, porque además allí yo tengo toda mi infraestructura, ese es mi lugar de trabajo, entonces están todas las estecas, todas las gubias, todas las herramientas y utensilios que yo uso para la máscara están, no como acá, que yo aquí me adapto a lo que hay. Entonces allí vas a poder aprender mucho más y vas a poder profundizar en la comedia del arte también, porque va
un actor especialista en la comedia del arte, y fue como, ya, que me han dicho y fui, y ya entonces la postulación para el año siguiente a ese seminario ya iba como, era un trámite nomás, no, iba a estar ahí sí o sí. ¿Cómo te financiaste esas cosas, Marcela? Bueno, todo lo pagué con ahorros. Nada como por el fondo, no, ningún fondo. que te ningún pudieran fondo. apoyar, ¿no? No. ¿Por opción propia? Por o... opción propia, o sea, no, en ese tiempo no había los fondos. No existían. No había estos fondos como pasantías, no, que hay ahora no. los fondos de cultura, nada. No. Si bien seguramente ya el Fondart existía. Estamos hablando de comienzos de los 2000. Sí, el 2001 es el primer atelier en Francia. Claro, y ahí coincide con el Consejo de la Cultura, recién se está instalando, ¿no? Porque antes era la división. Sí, por la división de cultura del Ministerio de Educación. Sí, claro, entonces esos fondos no existían. Por tu cuenta. No había por dónde. Sí, no había por dónde. Entonces, no, por mi cuenta, trabajando un montón. ¿Trabajando en teatro? En teatro, eventos, en clases. Otras cosas? No, siempre ha sido como la línea del teatro. Ah, mira. Pero sí en eventos, zancos, corpóreos, como todo lo que hacen los actores, y eventos de verano. ¿Y te fuiste a Italia a volver a encontrarte con Sartori? Con Sartori, sí. Y bueno, y todos estos costos son muy altos, porque además no solamente que tú tienes que pagar el curso, tienes que también pagar, por lo menos en Charleville, en la residencia donde uno aloja, claro. Que no hay posibilidad de becas, nada, o sea, tienes que pagar o pagar nomás, no, todo es muy costoso. Y bueno, me fui a Italia. Entonces allí ya era una relación distinta. O sea, de hecho ya llegué con un vino rico de Durazno, no sé qué, da lo mismo. Entonces había como esta ya una dinámica distinta con él, de mucha más cercanía. Y bueno, aprendí muchísimo. Después seguí un contacto vía correo con él siempre. De hecho, quiso aportar en uno de estos miles de proyectos fallidos Fondart de investigación, que ahí todavía guardo como un tesoro ese apoyo que me dio, porque en el fondo era para mí como tener todavía el apoyo del maestro siempre. ¿Él era mayor? No tan mayor. De haber tenido como 50 y tantos años, yo creo, cuando yo lo conocí. Justo lo mismo que pasó con Jaime, que Jaime también tenía como 50, pasadito los 50. Sartori también estaba como en esa edad cuando lo conocí. ¿Siguen en contacto o falleció? No, Sartori murió en el 2016. Pero sí, todo su imperio sigue en pie. O sea, ¿tiene discípulos? Me refiero a el espacio, al espacio del Centro de Estructura Gestual, el Museo Internacional de la Máscara. Annetto y Donato Sartori son instituciones, entonces eso sigue en pie y sigue en manos de su familia, de su esposa y de su hija, de Sara y Paola. Paola su esposa y Sara su hija. Y con ellas yo también sigo una vinculación vía correo. Con los proyectos que hago trato de compartirles y de mantenerlas al tanto en que estoy. Es como una forma de agradecer, de retribuir. Claro. Pero eso, o sea, Sartori es el maestro máximo. Y si bien yo tengo una línea bien particular con las máscaras, pero Sartori está presente en todo lo que hago. Bueno, y después viene la Verónica, que ahí viene mi otra patita, que es la parte de la pedagogía, que yo he hecho clases desde que estaba en el colegio, en estas monitorías teatrales. Ah, mira, ya no es que venga como más tardíamente la pedagogía. No, yo he hecho clases siempre, nunca he dejado de hacer clases. Bueno, a la Vero la conocí el año 90, cuando yo tenía 17 años, en un taller de Katakali e improvisación que dio Andrés Pérez y Karuna Karan, un maestro de Katakali de la India.
en este taller que tú insististe pasar. Sí, que me colé. Te colaste y ahí con la energía y la persistencia Sí, lograste participar. claro. Ahí La conociste como entonces ya también tomando el taller. Sí, fuimos compañeras de taller, Mira. pero nos enteramos como hace unos años atrás, porque revisando el currículum, tú tomaste el taller, yo también, y como la conversación. Pero el tema es que siempre supe que existía la Verónica García Huidobro y que era la maestra de la pedagogía teatral. Entonces, como yo había hecho clases siempre, toda la vida, me interesaba mucho la pedagogía. Sobre todo cuando ya terminé este periodo de formación, de especialización en las máscaras, empezaron a surgir posibilidades de dar clases en universidades. Me llamaron de la Bolivariana, fue el primer lugar que me llamaron, para dar clases de máscara, de comedia humana, de entrenamiento físico para el comediante, creo que era la asignatura. Y bueno, entre todo eso a mí me daba como temor, le tenía como mucho respeto a la universidad. Mira, Sí, entonces yo decía, pero qué difícil, y de cuadrada también, pues como de tener una metodología muy elaborada y necesitaba una metodología. Entonces ya existía el diplomado de pedagogía teatral. Ya iba su tercera versión, más o menos. Entonces la cuarta yo dije, ya, de esta no pasa y voy a tomar el diplomado. Entonces partí el diplomado con una guagua de meses, estaba mi primer hijo, y hice un primer trabajo del diplomado, que no me acuerdo bien de qué era, pero yo hice una tesis en vez de un trabajo. Así como te quedabas ahí haciendo la máscara. Exacto. Mientras todos comían, tú hiciste una tesis en lugar de un trabajo. Como que metí muchísima información. Entonces estábamos en el coffee break y llega la Vero preguntando ¿quién es Marcela Cornejo? Y dije, chuta, ¿qué hice? Con su energía. Y yo sabía que ella era fuerte de carácter, entonces dije, caramba, ¿qué hice? Entonces llega y no, y era por el trabajo que había hecho. Entonces, oye, qué bueno tu trabajo, y a comentarme el trabajo. Entonces, también por ahí como que me distinguió dentro del grupo. Después hice también una exposición, que era otro trabajo del diplomado, donde tenías que exponer en el fondo como tu currículum, tu historia, y hablé apasionadamente de las máscaras, por supuesto. Entonces desde ahí la Vero me invitó a trabajar en el diplomado, a hacer clases de máscara en uno de los módulos, que hay muchos profesores en el diplomado de pedagogía teatral, y muchos módulos de distintas temáticas, distintas áreas, y le pareció interesante a la Vero lo de las máscaras y lo incluyó. Entonces después de haber tomado el 2004 el diplomado, me quedé todos los años haciendo esta clase de máscara hasta el 2015 con ella. Entonces de ahí obviamente se generó un vínculo ya no solamente de estudiante y maestra, sino que una amistad, claro. Sí, también me pasó muy, 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 muy parecido a lo que me pasó con Jaime. Una cercanía como espiritual muy rica, y como este soporte también, como que uno necesita también ciertos soportes humanos, como personas que uno valida mucho. Entonces esta necesidad de compartir tu experiencia teatral, tus logros, también tus fracasos, con alguien que respetas, que admiras, que validas. Entonces ahora me queda la Vero. ¿Y la Vero en qué lugares o en qué aspecto es ese soporte para ti? Es un referente la Vero, o sea, es un referente intelectual, y es un referente teatral. La Vero es actriz, es directora, es pedagoga,
es apasionada. Y esa pasión que tiene es la que yo valoro por sobre todo lo demás, porque todo lo hace con una intensidad y con una preocupación y porque le importan las cosas. Entonces eso también a mí, yo soy igual. Entonces no hago un trabajo por el trabajo. O sea, si no me voy a involucrar, prefiero no hacerlo. Si no me quita el sueño, no. O sea, hay también hay un espacio como como parecido a esto de la comedia del arte que decías, de sobrevivencia o algo que, como una urgencia, sí, una pulsión que te mueve, que te involucra sí, completamente. Yo necesito eso. O sea, que soy súper intensa, aparte de que soy una persona muy tranquila, muy quitada de bulla. Sí, o sea, normalmente muchas veces me gusta ser invisible, ojalá que nadie me vea. Pero por otro lado, teatralmente soy todo lo contrario. O sea, teatralmente hay por dentro esta pulsión que tú dices, y que la necesito, porque si no está, no tiene sentido. Un proyecto teatral no tiene sentido si no tienes tu urgencia. Esta necesidad de contarlo. ¿Y qué es lo que te apasiona? Como qué temas así te provocan esa pasión? Hablamos como de los Selknam, como de todas estas tradiciones, de lo popular también. Sí. Sí, son justamente lo que me apasiona son los personajes populares. Los personajes populares que tienen que ver con con una estructura más emocional que intelectual o que económica o social, más que como una posición social, sino que es como estos seres más espirituales y emocionales. Eso me encanta mucho, sobre todo lo que tiene que ver con la ingenuidad. Siempre como que esos personajes me encantan. El conejo de Teatro Periplos es este personaje ingenuo, pícaro. Peralta, a la diestra de Dios Padre, también de Periplos, es lo mismo. Son estos personajes sobrevivientes. El hecho de tu condición de ser mujer, no sé, pues algo que de alguna forma tú sientes que aparece de alguna forma en tu creación, en tu relacionarte, Sí, yo siento que hay un aspecto muy femenino en todo lo que hago, ¿no? Que tiene que ver también con mucha espiritualidad, de mucha introspección, de harto análisis, pero no es un análisis que se queda solo en lo intelectual, sino que este pensamiento que pasa por el corazón. Entonces yo siento que hay como cierta sensibilidad femenina que se proyecta sobre todo en esto manual, en la creación. Que hay, obviamente hay hombres que también lo tienen, no es solamente particularidad femenina. Claro, pero eso quizás no es una cosa como tanto de ser mujer, porque claro, hay muchas posibilidades también de serlo, sino como de lo femenino, como lo pones. Sí, y también hay como dos aspectos también, como qué pasa con la maternidad y qué pasa también con este lugar que no todas las mujeres tienen la posibilidad de tener, de respeto y de validación, que ya tiene que ver como con tu apariencia física, pero jamás por la condición de ser mujer. He trabajado en equipos en Periplos. Yo admiro muchísimo a mis compañeros porque son muy, 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 muy respetuosos. O sea, como que esto nunca ha sido tema.
somos tan Pares. todos. Siempre Rafael, Enrique, el Emanuel Pérez, ahora el Camilo Eque que se está integrando, Domingo, que siempre ha sido mi partner en todo el recorrido teatral. Han sido siempre muy respetuosos, y quizá, no sé, son personas tan ricas que ni siquiera es tema, como que no hay necesidad de pedir respeto. El respeto existe, porque Claro, es quizás parte de... quizás de alguna forma también han sido, tiene que ver también con las decisiones, con los espacios en los que te has movido, que distinguiendo muy bien los espacios de cuidado. Claro. Pienso como... ha sido muy llevadero, muy rico, o sea, siento que soy, pero afortunadísima. A la Jimena le pasa lo mismo, hemos tenido estas conversaciones y de hecho la actual ministra, ella fue parte de un estudio que se hizo de... No sé si tú te acuerdas. Julieta Brodsky, que se hizo... la ministra de Cultura. Ajá. Sobre el trabajo, sí. Sobre la violencia de género, sí. en las artes escénicas. En las artes escénicas, sí. Y nos entrevistaron a hartas actrices. Hicieron unas entrevistas largas también, que recuerdo, sí, de una conversación como de una mañana con una persona, y la Jimena también participó de esas entrevistas. Y después conversábamos y decíamos, qué increíble, porque muchas cosas que tenías que ir respondiendo y todo era no habíamos sido víctimas de nada. Y de situaciones en que la mayoría de las actrices sí habían vivenciado. ¿De qué lo atribuyes tú eso? O sea, así porque decías afortunada como a suerte o... No, tampoco, sí, también tiene que ver como algo con el carácter. O sea, por lo menos la Jimena y yo por lo menos seré muy quitada de huella, pero tengo un carácter bastante firme para decir que no cuando algo no corresponde.